Bienvenida a su espacio de mujeres en ingeniería. En esta ocasión está una mujer muy especial conmigo, ingeniero María Antonieta Mejía, a la que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Inge, por acompañarnos. Gracias. La verdad, invitación. Sí, estoy súper contenta y emocionada porque con María Antonieta hay mil cosas de qué platicar y la verdad estamos muy contentos que haya tenido la oportunidad de acompañarnos. Oh, Inge, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a tu espacio, gracias. Vamos a iniciar de cero, Inge. Vamos a empezar a platicar como si no existiera nada y vamos a empezar desde el principio de todo. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿de dónde eres? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Y en qué institución? Okay. Soy de aquí de Tijuana. Bueno, soy de Tijuana. Ajá. Estudié una carrera corta en CONALEP como técnico en productividad. Es como supervisores. Pero como tengo mucho tiempo trabajando en las instalaciones de gas, que es a lo que me dedico, Claro. No me era suficiente. De hecho, visualizaba yo mi futuro y dije, no es suficiente tener una carrera técnica para poderme desenvolver en lo que era mi trabajo, y decidí estudiar la carrera de ingeniería electromecánica. Ingeniería. Okay. Pero CONALEP en ese tiempo no era preparatoria, entonces tuve que estudiar preparatoria. Estudiar preparatoria con especialidad en maquinado, en máquinas herramientas. Y entonces ya después entré a estudiar la carrera de ingeniería electromecánica en el Tecnológico de Tijuana. Okay. Entonces yo venía un poco retrasada a comparación de mis compañeros, porque ya había estudiado una carrera, ya había estudiado un año de maquinado también. Okay. Porque algo que yo quería hacer era, que me encanta, es la soldadura. Okay. Que viene muy... Me gusta, viene muy ligado a lo que es el maquinado y a lo que es la carrera. Entonces estudié también soldadura. Era desde muy niña me gustó la parte mecánica de esto, pero wow. sí me encontré desde niña con la situación de eso no es para niñas. Me han contado eso. Me han dicho, me han platicado. Entonces, por ahí no sabía. De hecho, yo no tenía oposición por parte de mi papá. Okay. Tenía oposición por parte de mi mamá. Ella le decía, no, eso no es para niñas, eso no, pero era tanto mi entusiasmo por aprender a hacer muchas cosas, en especial lo que él hacía, que él trabajó en la compañía de gas 36 años, entonces a mí me gustaba eso. De ahí, pero era carrocero, era un genio, el hombre era un genio, y yo decía, me encantaba verlo hacer fixturas, hacer inventos, hacer máquinas de ver algo. Él sacaba una réplica mejorada. Muy creativo. Muy creativo, entonces me puse a trabajar con él, aunque a mi mamá no le gustaba, y él tenía que hacer hasta lo imposible porque yo dejara de trabajar con él. ¿En serio? Sí. ¿A qué edad empezaste? Era a los 14 años. Wow, él tenía la misión de correrme. O sea, él tenía la misión de... Su chamba era quitarte de ahí. Su trabajo de él era convencerme que no era lo que yo debía de hacer. Y entonces me presionaba mucho en el trabajo. No. Teníamos horarios muy extendidos de trabajo. A veces podíamos salir de casa a las 6 de la mañana y regresar al siguiente día o a las 3 de la mañana. No había horario, no había fechas, no había días festivos. Qué pesado. Se podría decir que era pesado, pero yo estoy en la situación de cuando un trabajo te gusta. Ajá, sí. Y además te pagan por hacerlo. Sí. Yo estaba encantada porque cada vez aprendía más. Me enseñó a manejar, me enseñó a soldar, me enseñó a calcular, me enseñó a diseñar las instalaciones. Wow. Manejaba yo un camión en la compañía de gas. Vendía gas. ¡Qué suave! Yo agarraba 2 tanques, así, y los repartidores mueven 2 tanques, uno con cada mano, y los impulsan y los vas girando para los vas girando y los vas guiando a donde tú quieres que se vayan. Ajá.
y los jalas para detenerlos y se posicionan. Entonces, aprender todo eso a mí me encantaba, me sigue gustando lo que hago. Entonces, antes de terminar la carrera, porque yo primero hacía las instalaciones. Claro. Yo sacaba rosca, soldaba, y hacía los proyectos, pero yo se los hacía a un ingeniero. Yo trabajaba con un ingeniero, el ingeniero fue por más de 40 años el técnico responsable de las compañías de gas en Baja California. Entonces, era un ingeniero químico él es de una empresa muy, muy conocida y reconocida aquí en Tijuana. Ajá. Pero yo le trabajaba a él los proyectos. Okay. Yo era dibujante a mano. O sea, yo hacía los proyectos en albanene. Un poquito, María Antonieta, ¿Sí? Porque esta parte es importante, ¿eh? ¿De qué años estamos hablando de ese tiempo? Porque me estás hablando que tú tenías 14, 17 años y andabas en el gas y aparte de eso ya te estabas metiendo literal al campo laboral. O sea, ya como, ya no, o sea, ya como técnico, ya como practicante, o sea, ya era otra cosa. A los 17, 20 años, vendíamos gas en casa. Yo cuando estudié la secundaria, a los 15 años, yo regresaba de la secundaria a mi casa y me decían, vivía en el Ejido Matamoros, que era una colonia. Wow. Era una colonia con muy poca población. Y yo llegaba y me decían, hay un nuevo vecino y necesita que le instales. Yo instalaba estufas y boilers, que de hecho casi estufas. El cliente lo principal que quería era la instalación del tanque a la estufa. Y entonces yo iba y hacía un trabajo, tal vez, un trabajo en las tardes, pero tal vez eran de 2, 3 trabajos en la semana. Okay. Entonces había días pero el día que no había trabajo de hacer una instalación, pues estaba la venta de gas. Uh-huh. Porque era tan poca población que los vecinos le decían a mi papá, ¿me puede traer un tanque de gas? Ya que regrese del trabajo. Y entonces un día le dijeron a mi papá en la compañía, oye, te llevas 2, 3, hasta 5 tanques por semana a tu colonia, ¿por qué no te llevas los 5 tanques y los vendes allá? Ya como el vendedor. Sí, en el pick-up de mi papá, pero después ya eran 15 tanques, 20 tanques, llegaron a hacer 75 tanques en el día. Y yo estudiando, trabajando y vendiendo. Y vendiendo gas. Y llevando el camión con tanques de gas. Entonces lo que hacíamos, llegó un momento, ya para esto te hablo que iba avanzando yo en la escuela. Ajá. Para cuando yo iba a entrar a la carrera de ingeniería, ya vendíamos los 75 tanques en el día. Al principio eran 5 tanques en la semana. Quiero pensar, perdón que te interrumpa, que es el cilindro de 50... De 45 kilos. Así es. Ok. No es cualquier cosa, eso no está livianito. Bueno, yo creo. Ahora sí que fíjate que en el transcurso de mi vida y en el transcurso desde que yo empecé a trabajar, mi papá, te digo, él era mi sensei, ¿no? Claro. Entonces, una cosa que me dijo a mí, me dijo, la mujer nunca va a poder ser igual al hombre. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza que tiene un hombre. Sí, la parte física. Lo que tiene que hacer una mujer es equiparse. Así que yo tenía mis tecles, mi herramienta, yo tenía mi gato hidráulico para cambiar la llanta del carro, era como un gato de llantera. Okay. O sea, era de ese tamaño, no era un gatito de botella, no. Súper pesado. No la traje, pero les comentaba hace unos días en una plática, yo tengo un Stilson de 36 pulgadas. ¿Cómo la levanta? Aluminio. O sea, eso no es cualquier cosa tampoco. O sea, yo tengo mi herramienta de 30 pulgadas, de 36 pulgadas, porque es una palanca. Claro. Entonces, si un hombre está apretando una conexión a una tubería, lo hace muy fácil con una herramienta pequeña de este tamaño, ¿eh? Sí, pero yo no hago la misma palanca, no tengo la misma fuerza en esa distancia, que necesito una palanca más grande, que es la que me facilita poder, porque ¿qué es lo importante? No dejar fugas. Entonces, claro, sí, necesito herramienta.
en los camiones de la compañía de gas tienen un elevador, así que no cargábamos los tanques. De hecho, mis hermanas, nosotras, éramos, fuimos 9 de familia, y es con otro hermano, pero las mujeres fuimos las que nos quedamos en casa, los hombres se casaron. Entonces habíamos 6 mujeres en casa, después 5, y mi mamá, yo aprendí de mi papá toda la parte técnica, toda la parte de instalaciones, de proyectos, de mecánica, de soldadura, pero de mi mamá aprendí que había que trabajar y había que trabajar mucho y había que trabajar muy duro. Entonces, ahora sí que tenía información de los dos, y eso era buenísimo, pero no soy yo nada más María Antonieta, éramos todas las hermanas trabajando casi al mismo ritmo. Wow. Pero cada quien tenía, mi mamá era una organizadora. Como buena administradora. Ella era administradora y ella dirigía y decía, María Antonieta en las instalaciones, tengo una hermana contador público, ella en la administración, mi mamá era su asistente contable, una hermana dedicada a la casa y otra hermana dedicada, una hermana dedicada a lo de adentro, otra dedicada a lo de afuera, porque afuera teníamos animales, teníamos tanques, teníamos carros, teníamos muchas cosas. Todo el patio, todo lo que hubiera. Sí, que en el patio había los carros de los trabajadores, los carros de la familia, entonces era salir en las mañanas y ver cada quien qué unidad se iba a llevar cada quien. Toda una logística entonces, ¿sabes? Y la empresa la empezamos mi papá y yo. O sea, los trabajadores éramos mi papá y yo. Él saliendo en las tardes de la compañía de gas, yo saliendo de la escuela a hacer algunos trabajos o a trabajar en proyecto. Wow. Entonces era muy interesante. Yo desde que empecé a trabajar en esto, mi vida ha sido muy feliz porque estoy, y siempre que estoy en algún trabajo, en algún lugar, estoy platicándoles a las personas que me asignan para ayudarme o para estar presentes cuando estoy trabajando, les estoy explicando el por qué y cómo se hacen las cosas, desde cómo enrollar el teflón que sea en la dirección correcta. Me parece tan básico, ¿no? Tan sencillo. Algo tan básico que es importante. Sí, detallitos muy básicos que lo vamos a ver de más adelante, que son detallitos muy, muy sencillos, que son muy, muy importantes en esto que es las instalaciones de gas, donde no puede oler a gas. Dice. No. Vamos un poquitito a la parte eléctrica, nada más para hacer una comparación y decirte que tú cuando entras a una empresa y entras a un cuarto donde están los tableros eléctricos, oyes un pequeño zumbido. Sí. Y tú la vibración, sí. La vibración y les digo yo, ¿es natural que se oiga eso? Sí, siempre en un cuarto eléctrico se oye eso. Bueno, vamos a ver qué tan intenso es el sonido. Claro. Porque puede ser que sea un arco eléctrico o puede nada más ser el movimiento de los electrónicos, de los electrones por la situación del flujo de la corriente. Y en una llantera, vamos a una llantera y siempre vamos a oír, vamos a oír aire. Y que dicen, es normal que en una llantera oigas aire, pero es normal que oigas un sonido en gas. No, ahí sí es riesgo porque si tú lo alcanzas a escuchar es porque hay una fuga. Entonces, sí, independientemente de que ya percibes el olor, obviamente. O sea, ya al escuchar ya es qué miedo. Sí. Yo saldría corriendo. Sí, o sea, que lo escuches porque cuando tú prendes la estufa, que es parte de lo que quiero hacer reflexiones acerca de eso, que nosotros prendemos la estufa, prendemos y casi no se escucha sonido. No, de hecho no. Puede estar trabajando. Entonces, así son las fugas. Puede haber una fuga. Wow. Y no la estás escuchando. No la ¿Y qué crees? Tampoco la estás oliendo. ¿En serio? Sí, ¿por qué crees? El gas que usamos, el gas, es gas LP, pero un ama de casa no te va a entender que es gas LP. Si le dices gas propano, el gas LP es
la L por licuado y la P por petróleo, es gas licuado del petróleo. Okay. Pero el gas licuado del petróleo puede estar conformado por varios hidrocarburos. Okay. ¿Sí? Que el gas que tenemos en un cilindro de gas es un gas hidrocarburo. Bueno, Claro. entonces podemos dar por hecho ahorita que es el gas que tenemos en cilindros, que es el que compramos al repartidor, es gas propano y algunas mezclas, entre ellas un odorizante, etilmercaptano, que es para que tenga el aroma que percibimos. Ajá. Pero ese gas es más pesado que el aire. Okay. O sea, su densidad, su peso es mayor que el del aire. Okay. Haciendo una relación de 1 a medio. Okay. O sea, 0.52 su densidad y el del gas natural, de 1 a 1.5. Y el del gas natural es de 0.62. O sea, el gas natural es más ligero y se eleva, y el gas propano es más pesado y baja. Pero baja y se va a los rincones o a donde hay huecos. Si tú tienes, curioso. Si tú tienes comportamiento. Una cisterna, un contacto, empieza a meterse y se va y se queda. ¿Por qué pasa esa condición? Porque es más pesado. Como es más pesado, si nosotras estamos aquí y tenemos un tanque de gas cerca de nosotros y tiene una pequeña fuga, ese gas, al momento de salir, baja. Claro. Y entonces puede estar aquí. Cuando nosotros lo olemos es porque ya hay gas hasta este nivel. Ay, no me digas eso, qué miedo. De hecho, una de mis recomendaciones en el tríptico es, si llegas a tu casa y percibes aroma a gas, no prendas la luz. Sí. Porque entonces tenemos un arco eléctrico en el apagador. De hecho, hay ocasiones en que está destapada la caja la tapa, no tiene tapa en la cajita del apagador, y vemos un pequeño arco eléctrico. Se lo alcanzas a ver. Y ese pequeño arco eléctrico, o el de un celular, es suficiente para que pueda haber ignición con ese gas. Y sí, es súper peligroso. Se me hace muy interesante y la verdad me encanta todo lo que me estás platicando. Y obviamente lo puedo percibir en tu cara que esto te apasiona, o sea, que te emociona y te gusta, o sea. Sí. Y esa parte está muy suave, pero te voy a preguntar un poquito más atrás. Entonces, de tus hermanos nada más tú te dedicaste al gas. A trabajar en gas. Hermanos y hermanas, mis hermanos, uno trabajó en la compañía de gas un día como repartidor. Trabajó mediodía porque trabajó, no le gustó, se le hizo muy pesado y se salió de trabajar a la hora de la comida y no volvió. Otros quisieron incursionar, pero también o se les hacía muy pesado. No le hallaron el gusto. Pero también porque mi papá era muy exigente. Los que trabajaron directamente con mi papá eran muy exigentes. Él era muy exigente, pero era una persona muy comprensiva. De hecho, en la compañía de gas, todos los repartidores y todos los trabajadores lo apreciaban mucho, y yo veía el trato de mi papá hacia la gente, y es algo que yo he hecho, o sea, que yo aprendí de él, trata bien al personal porque es el que te va a hacer quedar bien. O sea, si ellos hacen bien el trabajo, te están representando. Sí, por supuesto. Entonces es algo bien, bien importante. Yo les digo, para mí es importante hasta una persona que barre porque fíjate, tú vas a una empresa, nosotras estamos muy involucradas con la industria. Claro. Y entonces tú vas a una empresa y cuando hay cambio de gerencia o cambio de personal directivo, la empresa o va a haber despidos, trata de despedir al personal que más se le paga, que entre ellos son los ingenieros. O se va el gerente. La nómina más alta. Exactamente, entonces se va el gerente y se lleva a su equipo de confianza. Claro. Y entonces tú te llama una empresa te llama para que le vayas a hacer el proyecto, un levantamiento, los planos de la planta. Y entonces tú vas y al que no corrieron es a la persona que barre. Y generalmente. Porque es al que menos le pagan, yo creo. No sé, pero entonces tú vas con la persona que barre y le dices, oiga, fíjese que estamos buscando una tubería que
o la tubería de gas, de agua, y esa persona sabe en dónde están todas las tuberías. Sí. Y entonces tú le dices, fíjese que estoy buscando una tubería o sabe por dónde queda, dónde están, si algún día metieron una tubería subterránea o algún día hubo un cambio aquí en la empresa, una ampliación, algo. Y dice, pues realmente no sé, pero un día abrieron ahí y metieron, ¿se acuerda de qué tamaño era la tubería? Una tubería así grandota, una tubería. Ajá. Sí. Y va de aquí a allá, o sea, no va en escuadra o no sigue el perímetro la cruzaron de aquí para allá en diagonal, te sabe decir en dónde están las instalaciones. Sí, entonces, son personas que son valiosas para nosotros como por artistas, supuesto, sí. y que pasan desapercibidos para mucha gente. Entonces, yo veía que mi papá procuraba esa situación. Okay. Procuraba esa situación que me ha pasado a mí, de ir a la obra y que están los albañiles trabajando y también, o sea, son parte del equipo, son parte de la fuerza laboral. Por supuesto. Que si tú te acercas y les pides un desarmador, te lo prestan. Sí. Pero si ellos te piden algo a ti, tú dices, ay, ¿por qué te lo voy a prestar, no? Sí, claro. No vuelves a obtener nada de ellos. Oh, no. Me ha tocado ir a lugares donde me dicen, ingeniera, ¿nos puede acompañar a comer? Ay, qué suave. Y a la hora de la comida la esperamos a comer y mandan traer comida. Y entonces yo les digo, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando que a la otra constructora le quedó mal y usted lo vino a arreglar. No puedo creer que una mujer haya venido a arreglar algo que le quedó mal a alguien más. A alguien más. Ajá. Te invitan a comer de su lonche, te invitan. Sí. Y por mucho tiempo se ha hablado también de que son personas groseras, de que te echan piropos o. Claro. Pues yo he tenido suerte porque yo he trabajado en muchos lugares donde hay albañiles y son tan respetuosos. Conozco otras personas que son mal habladas y ellos me ha tocado. Yo he tenido mucho respeto, o sea, siendo que estoy en obras donde hay albañiles, donde hay puros hombres trabajadores, y siempre ha habido respeto. Okay. Eso es algo Qué bueno. que me gusta, que es muy bueno, que nunca he tenido faltas de respeto, nunca he tenido problemas, pero sí tuve problemas con un trabajador. Es que nunca falta un negrito del arroz. Pero bueno, la mayoría, qué bueno que tu experiencia ha sido buena en el trato que has tenido con los hombres. Y guárdame esa experiencia porque te quería preguntar, precisamente va por ahí. Okay. Me dices entonces que de todos tus hermanos prácticamente nada más tú te quedaste en el gas. Sí. Entonces, cuando tú entras a estudiar la ingeniería, ¿había más mujeres? ¿Eras tú sola? ¿Cómo te reciben tus compañeros ya en la ingeniería? Porque ya no era María Antonieta que viene a aprender, es la que ya sabe. Así es. O sea, ya no es lo mismo. Para empezar, eres mujer y te ven así con cara de, bueno, ¿y tú qué haces aquí? No, para empezar. Pero ahora que tú vayas ya con la experiencia que traías, ¿cómo te reciben tus compañeros? Voy a irme, como dices tú, un poquito más atrás. Ah, perfecto. Me encanta. Y tengo una amiga muy, muy querida, que me decía en preparatoria, cuando tú llegaste eras una sabelotón. Porque cuando el maestro, desde el primer semestre, yo venía de haber estudiado en CONALEP, que era casi como la preparatoria, era el mismo programa, pero sin ser preparatoria. Entonces, el maestro hacía una pregunta y yo levantaba la mano, y esa era pregunta y yo levantaba la mano. Ya me la sé. Entonces, cuando llegó a la carrera, pues dije, ya no voy a contestar tanto. Ah, ok, ya. Pero veía que nadie contestaba, entonces contestaba. Ajá. Sí era. Yo pienso que nos pasa no solo a mí, María Antonieta, como mujer, sino nos pasa a muchos de los que ya trabajamos y ya tenemos conocimiento y que se nos hace como que va lento el maestro. Ah, sí. O sea, eso ya lo sé, eso ya lo vi, eso. Algo muy interesante, creo que conociste al ingeniero Raimundo Aguas. Claro. Entonces yo sabe un baralinge, por cierto. Sí,
muy, muy estimado y muy querido, el Tecnológico de Tijuana. Sí. Estaba yo en su clase y estábamos en la unidad donde veíamos cómo calcular una bomba de agua para un sistema hidráulico. Sí. Y entonces estaba involucrada la altura, la longitud y varios factores en el cálculo de la bomba de agua para un sistema hidráulico. Ajá. Y entonces yo entusiasmada apuntando, era algo muy interesante para mí porque se estaba hablando de fluidos y yo tomando nota y viéndolo el pizarra. Se termina la clase y me quedo, cuando termina la clase y le digo al maestro, nosotros calculamos una bomba de agua en base a todos los factores que involucra, pero ¿y si yo quiero calcular? Es lo que estoy entendiendo. Si yo quiero calcular una bomba de gas, lo que tengo que cambiar es la densidad del fluido. O sea, ya no tengo 1 como densidad del fluido, tengo unos 50, unos 52. Y me dijo, sí. Wow. Y yo dije, wow, esta clase fue... Esto sí me gustó. Esta clase es, en general, sus clases muy, muy dinámicas. Entonces, dije... Sí, siempre muy enfocado el ingeniero. Sí, entonces eso me gustaba, las clases como la clase del ingeniero Jasso, tal vez no te dio clase. Jasso no. Donde llegaba el maestro y yo lo miraba que llegaba con su gis y hacía líneas y líneas y yo decía, qué bonito, ¿cómo le decimos ahora, güey? Qué bonito mandala, y resulta que era el devanado de un motor. Sí. Y entonces también me gustaba, pero decía, pues yo voy más por la parte mecánica. Sí. De hecho, en ese tiempo había materias optativas y una de las materias que quise tomar fue relevadores y controles. Donde veíamos paro y arranque de los motores y de sistemas, cómo automatizar. Y yo lo veía porque lo veía a futuro. Yo decía, ahorita todo lo de gas es manual. Yo abro y sí, pero va a llegar en un día donde se va a automatizar y yo tengo que poder saber hacer esto. Y esa materia la apliqué en una panadería. Que hubo una explosión donde llegaba el panadero todas las mañanas, agarraba un periódico, lo enrollaba largo y le prendía un cerillo. Prendía un cerillo, prendía el periódico, lo lanzaba al horno y abría la llave del gas. Y ese era su piloto. Y ya empezaba a trabajar. Papel, cerillo, prendía, lo lanzo, abro el gas. Y un mal día, no un buen día, un mal día, le abrió la llave del gas, enrolló el periódico, le prendió el cerillo y cuando lo lanzó, salió volando. La puerta del horno, la puerta de la panadería, los vidrios de la panadería, la cajera iba entrando al área de cocción. Y hubo un accidente. Pues no, fíjate que hay una situación. No siempre que tengas una fuga de gas vas a tener un incendio. Puedes tener una explosión nada más. No necesariamente se va a incendiar. No necesariamente se va a incendiar. Truena y hasta ahí llegó la cosa. Sí. ¿Por qué? Wow. Porque el triángulo del fuego nos dice que nosotros tenemos que tener un combustible, un comburente que es el aire o el oxígeno y una chispa, una flama. Y en ese momento en el horno había demasiado gas, una flama, pero no había suficiente oxígeno o había demasiado oxígeno al momento de la explosión. Entonces, si tienes más gas, tienes ahí gas acumulado dentro del horno. Sí, lo que me decías, que se condensa y ahí se queda. Entonces se prendió, dio un flamazo momentáneo mientras prendió y se quemó ese gas. Pero ahora tienes lo demás del horno y toda la parte de afuera. Pero cualquier explosión, por pequeña que sea, te hace una onda expansiva fuerte. Entonces, sí son situaciones donde tengo videos que lo vemos también doy cursos de gas, donde vemos
situaciones, analizamos explosiones y ves en cámara lenta cómo va deslizándose el gas y va siguiendo la lumbre a donde hay gas. O sea, ya consumí este gas y se va hacia donde hay gas, camina la flama. Wow. Entonces es algo muy interesante que poco a poco me fui metiendo más y más y más y conforme. Ahorita tenemos la norma 04 y yo ayer comentaba, yo quería mucho la norma 069 antes de los cambios. Ajá. Las revoluciones que hubo. Exactamente, pero antes eran inspectores, técnicos responsables, verificadores, unidades de inspección, o sea, ha ido cambiando, siendo la misma persona, pero la misma figura. La misma figura que es vamos a decirlo así, un inspector, que es quien vigila que se le dé cumplimiento a que las instalaciones estén hechas de forma segura, pero en diferentes etapas. Y te quiero contar algo interesante que lo veo en los cursos, pero lo veo adecuado para contártelo. A ver, que en muchos cursos, te comentaba que doy cursos de gas o en pláticas, y yo les pregunto, te voy a hacer la pregunta a ti como la hago en los cursos. ¿Desde cuándo está normalizado o desde cuándo se ha regulado la situación del gas? Yo pienso que hace mucho tiempo, pero no sé desde cuándo. Ok, fíjate. Las respuestas en los cursos han sido desde San Juanico, desde el incendio en la eventos muy lamentables. ABC, desde el hospital en la Ciudad de México, desde la explosión en Guadalajara, etcétera, ¿no? O sea, así han sido las respuestas. Sí, en base a eventos muy lamentables, ¿no? Y tengo yo un librito de la editorial Andrade que ya está cafecito el papel y se quiebra, se vuelve quebradizo, que es un documento del Diario Oficial de 1963 y dice modificación a la ley del petróleo de 1925. ¡Wow! Así es. ¡Wow! Entonces tiene muchísimo. El petróleo está regulado desde hace mucho. Sí. Y ha estado ahí integrado la parte de gas. Claro. O sea, es un hidrocarburo. Sí, parte de petróleo es un hidrocarburo y de ahí se derivan diferentes productos. Claro. Pero dentro de ello, y hace muchos años, antes de llamarse norma oficial mexicana, como comentaba la 04, la 069, se llamó instructivo. Ok. En el instructivo venía parte de lo que viene en la norma oficial mexicana. Sale en la norma oficial mexicana, trabajamos con ella más de 20 años y entonces llega la norma 004, que se supone que las normas cambian cada 5 años, pero esta sigue vigente. O sea, ahí no está publicado un proyecto de norma, pero sí las personas que se dedican a hacer las modificaciones han estado en mesas de trabajo haciendo propuestas de qué cambios serían convenientes para la normatividad. Porque si debe cambiar cada 5 años o revisarse cada 5 años, sí se han hecho cambios que en ocasiones no funcionan o que se debería de implementar más seguridad todavía. Claro, ahí tengo yo una duda. Cuando tú me hablas de normatividad, nosotros en la parte eléctrica, obviamente la mayoría de instalaciones tenemos una norma oficial mexicana que es traducción del NEC americano, ¿no? Sus diferentes versiones. En el caso de ustedes, ¿las normas para gas nacen todo de la parte de petróleos o también tienen normas importadas que se adecúan? Tienen fragmentos de normas, o sea, no fue hacer una traducción. Aquí sí se agarró de algunos del código 58 y 54 de la NFPA, de los códigos americanos de instalaciones de gas,
porque nosotros tenemos aquí un código nacional. En Estados Unidos se tiene uno, pueden ser diferentes. Por ejemplo, yo tomé un curso para la normatividad, para el curso de gas del estado de Arizona, que es el mismo que el de California. Entonces ellos tienen, dependiendo de nosotros tenemos una normatividad nacional, siendo que no tenemos las mismas condiciones climáticas en los diferentes estados. Y ellos sí, es diferente el de Arizona contra el de California, porque es más noble la temperatura en California y muy calurosa en Arizona. Entonces, son situaciones de aumentar la seguridad dependiendo de su posición geográfica. De la zona donde estás. Sí, obviamente, pues me imagino, como todo, entran muchos factores al juego, ¿no? Humedad, temperaturas, presiones, y etcétera, etcétera, ¿no? Y el que más observamos en la situación de gas son presiones. Sí. Pero presiones también donde involucramos la altura a nivel del mar. Ok. Porque vas a ser diferente, es el mismo cálculo, es la misma fórmula, pero vas a trabajar diferente dependiendo de tu altitud a nivel del mar, porque la fórmula te dice, una de las fórmulas para hacer cálculo, dice que la presión absoluta, que es con la que se calcula, debe ser lo que te marca el manómetro, la presión manométrica, más la presión atmosférica. Okay. Y no tenemos la misma presión dependiendo. Sí, claro, según la altitud de la que estás. Entonces, me ha tocado ver situaciones en donde dicen, oye, ingeniera, piense que pasó una situación de una explosión en un lugar o falla por esto. Y yo les digo, en dónde fabricaron el equipo? Y me dicen, me vas a preguntar si es americano o mexicano. No, ¿en dónde lo fabricaron? Porque la falla que tú me estás dando es una falla de diseño. Okay. Y me dice, no, es que es mexicana. Sí, pero ¿de México en dónde? Y entonces le dije, tu problema es que es un problema de diseño, porque al momento de hacer el cálculo no tomaron en cuenta las condiciones, la presión a nivel del mar, con respecto a la altura que ellos tienen. Y él después me dice, pero ¿cómo me puedes contestar eso? Si yo tardé 2 semanas en que la fábrica me diera respuesta y llegara a lo que tú me... A la misma conclusión. A la misma conclusión. Tuvieron que venir de Guadalajara a los edificios, carretera Ensenada, subir, revisar, prender, apagar, medir. Y tú me estás diciendo ahorita lo que ellos me dijeron después de un estudio. Y se presenta esta situación. Quien diseña, no instala y no proyecta y no calcula. Ajá. Entonces yo empecé de instalar una estufa, a instalar una estufa y una secadora, y hasta instalar estufa, secadora y boiler, a instalar una caldera, a instalar un horno. Entonces, un horno del tamaño de 2 o 3 casas como esta. Entonces, en donde entrar a una caldera donde ya entras parado dentro de la caldera a hacer el mantenimiento. Entonces yo estoy desde diseño, mantenimiento, instalación. Entonces yo estoy privilegiada porque he aprendido todas las etapas y muchas de las personas que trabajan en lo que yo trabajo dominan una área de cada una de estas. Entonces ya se vino la época, porque te decía, empezamos en la época donde todo es manual, y entonces se viene la época de la automatización, y de ahora ya tienes que llevar temporizadores o relevadores y esto, y entonces mi esposo, yo regreso otra vez a la panadería, donde después de la explosión el cliente dijo, ¿y cómo le hago para yo presionar un botón y que la estufa prenda? Y entonces le dije, pues podemos poner un sistema para que lo haga. Revisamos, vimos qué tenía o qué no tenía el horno, porque muchos de los equipos que utilizamos aquí en Tijuana son comprados en Estados Unidos y ya están usados o ya traen piezas
le faltan piezas y hay que armarlos o arreglarlos. Entonces ya lo revisamos, vimos que había piezas dañadas, que había piezas que no tenía, que nada más que eliminaron toda la automatización y dijeron un tubito de aquí a aquí. Y entonces se ordenaron se ordenaron un termostato, una válvula automática. Era algo parecido, pero más sofisticado que un boiler. Pero me voy a lo básico para que sea más comprensible. Sí. En un boiler, tú tienes una válvula de control donde presionas y prendes una chispa, y hay otro que le presionas, hace la chispa. Sí. Pero acá tenemos una válvula ya más sofisticada que lleva unos cables a una bujía donde se hace la chispa y ese es nuestro piloto. Sí. Después tienes un sensor de flama, un sensor de temperatura, un termostato, que cuando ya se prende el piloto, que es poquito gas, entonces calienta a ese sensor y ese sensor de temperatura le manda una señal a la válvula y le dice, como ya estoy seguro de que sí hay piloto, ya prendió el piloto y hay una flama que fue la que calentó a este termostato para que lograra mandar una señal, ahora sí, válvula principal, te puedes abrir y ya prender al horno en sí. Pero entonces el cliente ya lo hace presionando un botón. Ya no tiene que prender un piloto o hacer todo lo que sea. Él tiene que saber que tiene seguridad. Uno, que no hay fugas, y el otro que va a poder confiar en que él presiona un botón y todo lo demás se hace de manera automática. Entonces llegaron las piezas, hice un diagrama de control y tomé control en clase, y entonces se lo entregué a mi marido y le digo, mira, esto se va a conectar así, y entonces, yo me actualizo en gas, él se actualiza y siempre ha trabajado control y otras. Los dos trabajamos instalaciones de gas, pero él trabaja más la parte de automatización, de agarrar un diagrama de control de este tamaño, revisar todo y ver que todo esté conectado correctamente. Entonces hicimos un buen equipo donde cada quien de una parte de lo que es la instalación y sacamos adelante los trabajos. Eso está bien interesante porque es importante siempre tener un buen equipo. Te voy a compartir una situación. Ahorita que mencionaste eso, claro que me vibró. Fíjate lo que me pasó una vez. Estaba en casa de mis papás y era un día, y bueno, mi papá compró, pobrecito, te voy a hablar de él, compró unos de esos, como un tipo hornito donde haces discadas, por ejemplo. Y ya tenía tiempo con eso y lo había usado de repente, ¿no? Entonces, un día no me acuerdo qué querían hacer, qué querían cocinar, que lo sacaron y dijo, ay, no prende. Y estaba así como haciendo un poquito de viento, ¿no? Se le ocurrió meterlo a la casa. Ese día nada más estábamos, por alguna razón, no fueron a comprar cosas, nada más estábamos mi papá y yo. Y yo le dije, no lo prenda. Me dijo, no, ahorita lo prendemos, pues no tiene nada, está funcionando bien. Y yo así como que no lo prenda. ¿Sabes qué pasó? Eso que tú mencionas ahorita, porque eso sí me asustó mucho. Dio plamazo. No dio plamazo. No sé, no lo podía prender, porque haz de cuenta que, ¿cómo te explico? Estaba yo aquí, mi papá estaba como a 10 metros allá, pero yo no lo veía. La casa de mis papás tiene la sala como en una L, entonces yo estaba de este lado de la L y estaba del otro lado, cerca de la puerta. Y yo le decía, no lo prenda. No, ahorita prende, ahorita que prende lo saco, y ya sabes cómo son cómo es mi papá. Entonces, no sé qué le hizo, no sé si era la presión que tenía el tanque o que lo abrió o que lo había detenido mucho, no sé qué pasó, pero salió esa onda expansiva tan fuerte, María Antonieta, tan fuerte, yo nunca lo había sentido. Ahí fue donde entendí lo que pasa en una explosión. O sea, imposible que te puedas defender en absoluto. O sea, la onda expansiva ni siquiera te das cuenta cuando ya te llegó y te arrasó. Fue algo tan fuerte. No pasó nada en la casa, no se quebraron ventanas, no nada, pero estábamos adentro. Y yo con todo, ya no lo prenden. ¿Qué crees que hizo? Lo prendió y lo sacó. Claro, lo sacó y yo no, o sea,
No, o sea, fue un susto tan feo, o sea, para mí fue así como, obviamente yo siempre le he tenido miedo al gas, pero esa vez fue como abrirme los ojos de decir, esto puede pasar en menos de un segundo, a lo que tú dices, se te puede prender la casa, o sea, así en un instante, rapidísimo. Entonces, yo siempre he pensado, bueno, yo que manejo la área eléctrica, si tú tienes un circuito o lo que sea y apagas un interruptor, vienes y pruebas voltaje y dices, ok, ya está el área segura, candadeas y trabaja. Pero el gas no. Tú puedes decir, cerré la válvula, pero si ahí hay una fuga, o sea, no está 100% seguro. Esa parte a mí se me hace bien delicada y yo al gas le tengo de miedo, respeto para atrás. O sea, no. En una pausa voy a ir por un equipo al carro. Ok. Sería mi multímetro. Ya. Okay. Voy a ver si lo traigo y al ratito te lo muestro. Okay. Bueno, es importante, te comentaba que yo trabajé con un ingeniero en mis inicios. Ajá. Y algo que me llamaba mucho la atención y que también voy acumulando conocimiento, ¿no? Experiencias. Es que él, como mínimo en una vez al año, antes de que empezara la temporada de frío, le llamaba a un técnico con el cual trabajamos muchos años, trabajó en nuestras filas, Lorenzo García, muy estimado. Lo llamaba para que le diera servicio a su calentador de gas. Okay. O sea, su calentador de ambiente era un calidoncito y él le decía, necesito que le des servicio porque lo voy a pausar el invierno. Sí, en la temporada. Entonces es muy recomendable que cuando tengamos equipos de gas que tengan tiempo sin usarse, se les dé servicio. Y decimos, ay caray, ¿qué es darle servicio? Es limpiar los orificios, que es ver que sí funcione la válvula, porque tú puedes conectarle el tanque, prenderlo y que después no quiera apagar. Ajá. Porque se quedó atorada la válvula. Entonces son situaciones, y decías tú, yo mido el voltaje, yo mido la presión. Claro. Pero el comprar un manómetro de presión para hacer ese tipo de pruebas es costoso. Es algo muy, muy sencillo, pero es costoso. Sí, tiene su costo, claro. La industria, cuando hacemos instalaciones en industria, que es lo que más hacemos, la industria sí paga un manómetro de esas porque tiene que asegurarse que haya gas, que sea la presión adecuada para que su proceso funcione. Claro. Entonces, pero en una casa no. De hecho, la normatividad no te lo exige en una casa. Además, nuestra cultura no es mucho de usar manómetros. No, de hecho, acabo de hacer un trabajo en donde la presión de trabajo son 5 libras y el cliente tiene un manómetro de 200 PSI. Okay. Y la norma de recipientes a presión te dice que tienes que tener en un manómetro, imaginémoslo, en un círculo, que es el manómetro, lo divides en 3. Okay. Y en el segundo tercio, dentro de ese rango debe de estar el rango de operación de tu equipo. Okay. ¿En dónde va a quedar la U? La área segura. Porque yo ahorita, en la instalación que tenemos más reciente, el rango del manómetro es de 200 PSI y marca 5 libras. Y pareciera que el manómetro está en 0. Ajá. Un manómetro, ¿por qué necesitas el segundo tercio? Porque tú tienes que estar a una distancia segura de un recipiente a presión y desde lejos saber si tiene la presión adecuada, si no hay presión o si rebasa la presión. Porque los equipos, por eso hay una normatividad que es la 020, que se llama recipientes sujetos a presión de la Secretaría del Trabajo. Okay. Y las calderas o generadores de vapor son uno de los equipos más peligrosos, más que el gas también. ¿En serio? Sí, yo he visto, bueno, no en muchos he estado presente en explosiones de gas, pero cuando el recipiente a presión, que es un generador de vapor, una caldera, conocida como caldera, sí,
siempre tiene que estar cerca a su operador. Ok. Y en 2 ocasiones que yo he sabido de la explosión de una caldera, el operador no quedó vivo. Ay, Y es presión de aire, presión de vapor. sí. Entonces, cuando manejas presión, altas presiones, son presiones de riesgo. Es muy importante que nunca se utilice una instalación de gas propano de la que yo trabajo si no tiene un regulador de gas. Como mínimo, una instalación debe tener como mínimo un regulador. Incluidos en los servicios domésticos. Sí, en el servicio doméstico o en cualquier servicio. Ok, en el doméstico, uno como mínimo. Porque Sí, en nada el más. industrial puedes tener 2 o más. Acláranos el panorama porque no todos manejamos el mismo lenguaje. Cuando me estás hablando de un regulador, por ejemplo, en el servicio doméstico, ¿a qué te refieres? ¿Una simple válvula? ¿De qué estamos hablando? Exactamente. En las Como para instalaciones podemos entender si lo tenemos o no lo aquí, tenemos. aquí tenemos el tríptico. Perfecto. Estamos hablando del regulador que va casi inmediato a la válvula de servicio del tanque. Está el tanque de cualquier capacidad, pito o manguera que se une a un regulador y ya de aquí en adelante va nuestra instalación. Okay. Entonces, ese tipo de regulador puede ser, en este caso, que tenemos aquí en la imagen, es un regulador para 2 tanques. Puede ser para un solo tanque, pero siempre debe de haber un regulador como mínimo. Pero si tú vas al sobre ruedas o a los tacos de adobada y oyes la presión de gas, oyes cómo se oye el quemador. Sí se escucha. En nuestros clientes, algunos de ellos que venden comida china, ellos les gusta que se escuche. Y para que se escuche, tú pones, en ocasiones te piden que no tenga regulador porque ellos quieren que la lumbre salga muy fuerte. Se puede tener ese tipo de flamas aún teniendo un regulador adecuado para esas presiones. Estamos hablando de que un tanque de gas de cualquier capacidad, puede llevar hasta 120 libras de presión. ¡Wow! 120 libras de presión. Cuando vamos a hacer otra comparativa, la presión del aire de las llantas de nuestro carro anda alrededor de 32 a 37 libras. Y causan accidentes. Sí, por supuesto. O sea, que se te revienta una llanta, te causa accidentes. Pero fíjate, hay personas los llanteros que arreglan llantas y si arreglan una llanta y le ponen presión de más porque se distrajeron o algo, pueden salir seriamente heridos con la presión de la llanta. Y se reviente la llanta. Me ha tocado ver videos de cuando tronan las llantas. Entonces te fracturas o te cercenas una mano, un pie y no llegan a 50 libras. Un tanque de gas tiene mucho menos. Puede llegar a tener hasta 120 libras de presión. Te voy a interrumpir otra vez. Es que me salen muchas dudas y tengo muchas dudas. Es muy importante esto necesitamos que yo necesito que me hagan preguntas, que quiero resolver dudas y hacer llegar esto sobre todo a las amas de casa, que son las menos capacitadas a ver eso. No, las menos enteradas. Las menos enteradas porque bueno, son las menos enteradas y las que más utilizan el gas de tipo doméstico. Sí, y justo ahí quería entrar porque me ha tocado ver, y esta parte se me hace bien peligrosa, pero mucha gente, pues tenemos cierta confianza con los equipos. Hay muchas personas que me ha tocado ver que tienen los tanques de gas adentro de su domicilio. ¿Qué onda con eso? A veces, no, es que es la minita si tú quieres nada más para la secadora o para el boiler o es que no he comprado el tanque grande, tengo la minita para la estufa. Eso me hace muy peligroso. Pero no sé realmente, o sea, esa parte que